Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les habla su amigo Juan Lanzagorta. Muy contento una vez más en el mejor lugar del oriente del Estado de México. Ya saben dónde. Me refiero al Paradise, el mejor lugar. Y estamos aquí ya en mangas de camisa una vez más en esta charla con un vecino de la delegación del poblado de San Gregorio Coatzingo. Fíjense que él es un ser muy interesante, él nos sabrá estar platicando acerca de su vida, pero quiero decir que lo conozco por un tercero, por nuestro amigo el Che Rubén Fragoso. Y él habló del físico matemático Froilán Suárez Terán. Le doy la bienvenida, no sin antes agradecer también el apoyo técnico de mi director en producción, del maestro Jesús Alfonso Barrios. Como siempre, esto se hace con la dirección y la asesoría de él. Y bueno, recuerden que estamos en las redes, en ejemexico.com, en YouTube, en ejemexico.com, en Facebook y en Twitter, Lánzate Juan. Y saludamos desde aquí también al chef Guillermo Cruz. Pues le damos la bienvenida a Froilán. Froilán, mucho gusto que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado esta entrevista. El gusto es mío. Y bueno, platícanos un poco del pueblo de San Gregorio, dónde está ubicado, a qué distancia. Bueno, San Gregorio Coatzingo está ubicado hacia el oriente de Chalco, o sea, hacia el oriente, unos 3 kilómetros al oriente. Es un poblado pues, ya en donde tiene varias cosas que son bellas para él, por ejemplo la hacienda La Compañía, ¿verdad? Hay pues es una región que ya le llegó la urbanización, que no esperábamos que fuera tan pronto, sin embargo ya se comió todo la ciudad, ¿verdad? Ya podemos estar recorriendo la ciudad aproximadamente unos 45 kilómetros y todo es poblado. Todo es poblado ahora ya, les llegó la urbanidad, la urbanización. La urbanización. La urbanidad es otra cosa. Ajá. ¿No? Así es. Oye, platícanos, ¿dónde naces? ¿De quién eres hijo? ¿Estudiaste la primaria ahí en Coatzingo? Así estudié algunos años en Coatzingo, pero la mayor parte estudié en el Distrito Federal. ¿Hasta qué año estudiaste en Coatzingo? Solamente estudié hasta el primero de primaria y luego estudié el cuarto y luego estudié aquí el quinto aquí en Chalco. En Chalco. Sí. ¿Recuerdas algún maestro de aquella época o maestra? Sí lo recuerdo, pero no recuerdo su nombre. ¿Qué recuerdas de ese maestro? Pues que era muy dinámico, nos hizo hacer participar en un baile de masas, en donde salimos prácticamente 2 salones, imagínense 100 alumnos bailando folclóricamente alguna melodía o más bien una música regional. Oye, Froilán, ¿tiene el pueblo de San Gregorio algún santo en especial, alguna fiesta patronal, como le llaman? Pues es que tiene varias, ¿verdad? Ya es San Gregorio, la Asunción, San Juan, ¿verdad? Tiene varias, varios. La Asunción el 15 de agosto. El 15 de agosto. El 24 de junio San Juan. San Juan, así es. ¿Y Gregorio? 12 de marzo. 12 de marzo, 3 festividades importantes. Es un pueblo trino, como la Santísima Trinidad. así parece. Así parece. Oye, pues la sorpresa de Rubén me dice que eres un ser muy interesante porque estudiaste físico-matemáticas. ¿Qué te llevó desde niño a incursionar en esta carrera que en el país parece que no hay mucho auge o no hay mucha motivación o no hay mucha condición intelectual, se dice, para estudiar esta carrera? ¿Es cierto eso o es falso? Pues es cierto, ¿verdad? Pero lo que a mí me llevó a estudiar física y matemáticas fue el interés por descubrir las cosas. O sea, yo no me quedaba con nada, con algo, sino lo seguía investigando.
y gracias a eso pues me llevó a estudiar física y matemáticas. ¿A qué edad decides estudiar físico-matemáticas? Lo decido cuando terminé la vocacional. Yo estudié en la vocacional 7 allá en Tlatelolco, la vocacional 7 Cuauhtémoc. O sea que somos casi de generación, ¿no? Que eres del 55, 50, 50. Soy del 50. Del 50. Sí. Me dice producción que tenemos que ir a una identificación rápidamente nada más para cuestiones técnicas. Recuerden que estamos en el Paradise, acá en Chalco, en el mejor lugar de la zona oriente, con el físico matemático Froilán Suárez Terán. No se vayan, regresamos. Estamos con Froilán Suárez Terán, él es físico matemático, oriundo del pueblo de San Gregorio Coatzingo. Froilán, ¿qué recuerdas de tu niñez? ¿Tu papá, tu mamá, cómo se llamaban? Bueno, mi papá era Candelario Suárez Alcíbar, mi mamá era Sara Terán Carvajal. ¿Hermanos? Hermanos, pues tengo varios, tengo Efraín, Oralia, Genaro, Valdemar, bueno, Valdemar ya falleció, Candelario también, Wilfrido, Rogelio, Virginia, Sara y yo también. ¿Una familia grande? Una familia numerosa, sí. ¿Cuántos hermanos? 11 hermanos. 11 hermanos. Sí. ¿Qué recuerdas más de tu papá? Pues que él era una persona también que no sé dónde leía y sacaba cosas que regularmente decía dónde las estudiaba. Y decía, bueno, ¿y por qué la sabe? ¿Y cómo la sabe? Nunca le pregunté cómo le hacía, pero yo me estaba imaginando que leía el de selección de Dallas, Yada Gest. Ajá, sí. de Reed Reyes, ¿no? Reed Reyes. ¿Por qué, oye? Pues porque sacaba muchas cosas que él, yo trataba de buscar en algún libro y no lo hallaba y él sí las sabía. ¿Tu papá fue a la escuela? ¿Tuvo acceso a la primaria? A la primaria nada más, sí. Y un poco a la secundaria también. Y un poco a la secundaria. ¿Y tu mamá? También a la primaria, ella sí a la primaria. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos también, muchos de ellos estudiaron, ¿verdad? Tengo a Oralia que estudió ingeniería bioquímica, Sonia enfermera, Genaro estudió ingeniería civil, Candelario estudió administración de empresas, ¿verdad? Y otros se dedicaron al comercio. ¿Cómo eran las condiciones cuando eras niño en el pueblo de San Gregorio? ¿Cómo era San Gregorio Coatzingo? Pues era un pueblito que no estaba pavimentado, ¿verdad? Era polvo y yo me acuerdo que había de vez en cuando arena y esa arena decía, güey, ¿de dónde sale esa arena? Todavía no sabía lo del volcán Popocatépetl, que echaba sus fumarolas y se veía la arena. Y entonces después de un tiempo ya me dije, pues es el volcán el que echa erupciones, echa fumarolas. Que por cierto hoy está echando fumarolas, ¿no? Así es. En la parte de Atlautla y Amecameca están llegando las cenizas del volcán. Las cenizas, que realmente esa ceniza es arena. Es arena. Sí. Entonces era muy arenoso San Gregorio. No era arenoso, sino que se veía, pasaban los camiones y veía yo, los camiones están tirando la arena. Nunca me imaginaba que era el volcán el que estaba haciendo eso. Oye, me decías que ya en la secundaria, ¿qué te orilla o qué te motiva a saber física y matemáticas? O sea, ¿cómo te haces prácticamente científico? Bueno, lo que sucede es que yo vivía con un tío y tenía un libro de álgebra, pero yo estaba todavía en la primaria y lo empecé a hojear y lo empecé a ver qué era esa de álgebra. Siempre me gustaba. Y había otro libro que era científico, que tenía experimentos científicos. Y entonces me gustó muchísimo y es ahí donde nace también la parte de estudiar física y matemáticas. ¿Y cómo te determinas? O sea, ¿quién te dice o quién te inspira, además de eso, que digas,
te va a ir bien como físico matemático, vas a tener chamba, ¿cómo te imaginabas que iba a ser? Bueno, lo que sucede es que vengo de una familia que por parte de mi mamá ha estudiado, tengo un tío que ya falleció, un tío que era ingeniero bioquímico, un tío doctor, y entonces que actualmente, por ejemplo, lleva el nombre de la biblioteca, lleva su nombre allá en Cuauhcingo, doctor Fernando Terán. Y entonces ellos son los que me inspiran y me relatan una cosa muy anecdótica, que dice: oye, ¿a ti qué te gustaría? Dice, ser una persona gordota con un coche con volante de marfil y tener muchas mujeres, ¿o qué es lo que te inspira? Dice, ¿a ti te gustaría tener eso? Le decía yo, sí, nada más quítale lo gordote. ¿De niño? De niño, sí, de niño. ¿Y a qué venía esa Porque él quería que todos estudiáramos algo, porque ellos fueron los pioneros que salieron de aquí de San Gregorio Cuauhcingo y se fueron a estudiar al Politécnico. Y entonces, eso era lo que me estaban comentando y me estaban incitando a estudiar. Pero había otras personas que decían, bueno, si vas a estudiar físico y matemáticas, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Y lo que resultó es que no, o sea, entré a todas las ramas del conocimiento humano y he participado en todo. Hace rato me decías que eres especialista en sistemas, Sí, que desarrollas sistemas. así es, porque yo cuando salí de la Escuela Superior de Física y Matemáticas salí como físico matemático con especialidad en matemáticas aplicadas y en informática. Y entonces ahí en informática, porque nomás estudié un lenguaje de programación, pero viví la historia de las computadoras. Entonces me empecé a desarrollar conforme se iba desarrollando la ciencia de la computación. Y después, posteriormente, pues yo no necesité estudiar física y computación, sino que di clases de informática a todos los niveles, pero porque yo viví la informática, no la estudié. ¿Viste el nacimiento, el desarrollo, la construcción de estos sistemas inteligentes? Así es, bueno, al principio no eran inteligentes, sino que eran algoritmos nada más. Posteriormente ya se fueron haciendo mejores y hasta ahora que ya son sistemas inteligentes y donde se puede utilizar también la inteligencia artificial. Inclusive he dado clases de inteligencia artificial aquí en la Universidad Azteca y en el Tecnológico de Chalco. Fíjense que Froilán tiene otra beta, una beta que tiene que ver con la salud, y hay algunas cosas que vamos a dejar para nuestro tercer bloque, pero vamos a una identificación rápidamente, recordando que las matemáticas, él decía, yo nací con una conciencia crítica, con conciencia matemática, me decías, ¿no? Así es. De saber, de explicarte, que de niño mirabas la luna y que preguntabas el porqué de las cosas, o que te preguntabas qué habría allá en el cielo, o qué habría abajo de la tierra. Abajo de la tierra, ¿es cierto? Así es, sí. Bueno, vamos a un corte. Recuerden que estamos con Froilán Suárez Terán, del pueblo de San Gregorio Cuauhcingo, platicando aquí con él en Mangas de Camisa desde el Paradise en Chalco, Estado de México. Regreso muy contento en Mangas de Camisa con el físico matemático Froilán Suárez Terán, del pueblo de San Gregorio Cuauhcingo, y les voy a decir por qué. Él trae un rollo muy interesante, y perdóname que lo diga así, acerca de los sistemas que están en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. El sistema energético, el sistema regenerativo y el sistema inmunológico. Así es. Se echan a andar creando armonía en nuestro cuerpo. Y la onda es que haya armonía para que estemos sanos. Yo digo, si hay armonía somos felices.
y él hablaba algo acerca de los pensamientos, decías tú. Sí, así es. Que coincido con él. ¿Se acuerdan que les he dicho que siempre hay que pensar lo mejor de nosotros? Desearnos lo mejor, allegarnos pensamientos positivos, pensamientos de riqueza y de felicidad. Bueno, pues él va a hablar de lo que en la ciencia le llaman las distorsiones energéticas, que producen alteraciones, y estas alteraciones, el desorden, ¿no? El desorden que puede producir enfermedades. Así es. Y luego cómo se componen estas enfermedades cuando hay orden, ¿no? Correcto. Pero a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por nuestros pensamientos. Nosotros estamos completamente sanos, no tenemos nada que nos impida ser sanos, pero en el momento que empezamos a tener malos pensamientos, por ejemplo, si tenemos envidias, corajes, celos, contiendas, que le llamamos el fruto de la carne, ¿verdad? Ese fruto de la carne lo que hace es crearnos distorsiones dentro de nuestro cuerpo, separando el agua en dos elementos, por un lado el óxido de hidrógeno y por otro lado el hidrógeno. El óxido de hidrógeno es negativo y el hidrógeno es positivo. Cuando se crea esa distorsión, hace de cuenta que estamos creando un hábitat para los microorganismos, en donde nuestro sistema inmunológico no puede penetrar. Y al no poder penetrar, entonces esos microorganismos se hacen patógenos, y al hacerse patógenos crean nuestra enfermedad. Y aunque nosotros tenemos todos los elementos para autocurarnos, pues es imposible hasta que no se quite esa distorsión energética, que es la alteración del pH, como se llama científicamente, que él debe de estar en un estado energético normal a través de una medida de 7 más menos 3 décimas. Cuando eso ocurre, entonces nuestro organismo, que genera diferentes antígenos, entran en acción y entonces ahora van a aliviarnos de esos patógenos que se están haciendo muchos, y los empieza a eliminar. Pero si esos patógenos corroyeron nuestro organismo, el sistema energético le va a dar energía, y el sistema regenerativo nos va a regenerar el organismo que se haya dañado, y de esa manera podemos recuperar nuestra salud. A ver, creo que entendí la clase. Antes de empezar la entrevista nos echamos un café para platicar sobre este tema, porque pues Juan Lanzagorta pues no es científico, no es físico matemático, cree entender en una armonía física. Así es. Porque tenemos vida en todo nuestro ser. Me llamó la atención mucho cuando dijiste que la célula pensaba, que la célula es inteligente, que a la célula le podemos hablar. Así es. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en lo siguiente. Cuando los científicos encontraron el ADN, mucho del ADN pensaban que había algo que nos daba la herencia para reproducirnos, pero había una parte de información que era información basura. Bueno, los científicos rusos encontraron que ese ADN basura realmente no era ADN basura, sino que traía implícito el lenguaje de comunicación, y ese lenguaje de comunicación es independiente del lenguaje que estemos haciendo. Es un lenguaje ideográfico que se transmite mentalmente, y entonces al momento de preguntar al cuerpo, él responde en forma kinesiológica, que es una rama de la ciencia, que es la kinesiología, y esa kinesiología va a dar una respuesta inteligente a través de un acortamiento del hemicuerpo derecho, y en donde más se ve es en las extremidades, tanto en las manos como en los pies. Yo utilizo esa respuesta inteligente a través de visualizar los pies, qué tanto se encogen y cómo se encogen, y ese nos da una respuesta binaria de sí o no, así como lo tiene en la ciencia de la computación. A ver,
Si tengo un problema en la extremidad inferior derecha, cojeo rengueo, cojeo, o tengo un mal paso o una pisada no uniforme, pudiera estar atendiendo a una predisposición no genética, sino una idioinformación adquirida. Así es, precisamente eso lo descubrieron los científicos norteamericanos en la NASA. Cuando iban al espacio por varios tiempos, cuando regresaban ya con algún tipo de enfermedad, que por ejemplo osteoporosis y entre otras enfermedades, y también con el pie derecho más corto, unos 3 o 4 centímetros, pero no encontraban por qué, cuál era la razón. Los médicos trataron de encontrar esa anomalía que tenía, sin embargo no la encontraron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Contrataron a un físico para que encontrara cuál era el motivo, y el físico sí lo encontró. O sea, vio cuál era la diferencia entre estar en el espacio y estar en la Tierra, y había dos cosas: uno el magnetismo de la Tierra y el otro la gravedad. Pero él pensó, cuando estamos en el vientre materno, estamos en una zona de ingravidez, y entonces pensó, debe ser el magnetismo. Entonces sometió a los astronautas en un campo magnético y su pie se emparejó. A ver, oye, Froilán, ¿pudiera ser esto también el origen a ciertas lesiones en los brazos o en los hombros, cuando por algún motivo no estiras bien, o hay un encogimiento en un hombro o en el extremo, en el codo, en el antebrazo, de que hay cierta dificultad para realizar algunas actividades? Así es, puede ser que tengamos, por ejemplo, si tenemos un estirón, es como nuestros nervios son como una liga, se estiran y luego cuando regresan se pueden hacer nudos, y eso nos va a impedir utilizar bien nuestro brazo. Y esa es una anomalía que se podríamos hacer, que es lo más normal que nos puede suceder a los seres vivos, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿y estos nudos que se hacen en la masa de la columna, en nuestra espalda? Porque hay personas, yo por ejemplo tengo el mal hábito de decir me troné, hago flexiones y siento como si un nudo se deshiciera. Sí. ¿Esto se debe a una contracción muscular de los nervios o...? Pues es básicamente de los nervios, y es como estaba yo comentando, como si fuera una liga, se hace, pero ahora dice uno, bueno, ¿y por qué no me compongo? Al momento de tener una lesión se genera lo que habíamos comentado otra vez, una distorsión energética, y al generarse esa distorsión energética, pues no nos podemos componer. Y entonces para componernos hay que quitar esa distorsión energética. Se quita la distorsión energética y entonces entra en reparación nuestros 3 sistemas que estábamos hablando, que es el energético, el inmunológico y el regenerativo. ¿Cómo prevenimos no enfermarnos a partir de este método? El método, por cierto, tiene un nombre, ya tiene un nombre este método. Así es, se llama biomagnetismo médico. ¿En qué se funda? Se funda precisamente lo que acabo de comentar, que es las distorsiones energéticas en algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Tienes algún antecedente si nuestros ancestros en estas zonas o en algunas zonas del altiplano utilizaban estas herramientas o estos modelos de sanación o de tener salud? Pues hay varios, ¿verdad?, que se utilizaban, ¿verdad?, pero lo hacían empíricamente, lo hacían sin un conocimiento de la ciencia. Ahora ya con los adelantos que se tiene, pues ahora sí lo podemos ver a la luz de la ciencia. Oye, ¿cómo prevenir enfermarnos
implementando este modelo que tú realizas? Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Si estamos comentando que lo que nos enferma es los pensamientos erróneos o malos, entonces si nosotros tenemos un mal pensamiento, si tenemos envidias, celos, contiendas, etcétera, entonces cuando tengamos eso, pues vamos con un terapeuta, se somete a uno a que se regularicen las distorsiones energéticas y no va a pasar nada. El problema es cuando dejamos pasar el tiempo y entonces aprovechan los microorganismos, porque ahí sería como una zona libre para que no pueda atacar nada el sistema inmunológico. Pero si quitamos esa distorsión energética, pues ya no nos vamos a enfermar. A ver, me parece que en un mundo tan convulsionado, tan ajetreado, tan lleno de exigencias, ¿no? De trabajo, de horas, de tiempo, puntualidad, distancias, pues es difícil no vivir estresado. Te enojas de la nada, ¿no? Y te molestas de todo. 2, y bueno, pues me tocó aquí, qué suerte, ¿no? Qué lástima, qué desgracia. Vine a este baño de lágrimas a sufrir, a padecer. ¿No estaremos alimentando nosotros ese sinsentido de la no salud a través de estos pensamientos? Pues precisamente eso es lo que nos está enfermando. Si nosotros sabemos que tenemos esos pensamientos y no hacemos nada por remediarlos, pues nos estamos desahuciando nosotros mismos. Porque lo mejor sería morir tranquilamente sin ninguna enfermedad. De hecho, vamos a morir. Pero, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es morir cuando vamos a dormir y ya no despertamos. Y eso sería la mejor muerte que podemos tener. Bueno, pues sería lo ideal, pero no lo es. No lo es, así es. ¿Qué recomiendas para la gente? ¿Qué hacer, qué practicar? Bueno, anteriormente había una serie de remedios que se utilizaban. Si hacían un coraje, pues tomaban unas hierbas. Si hacían, se enojaban, pues también. Ahora nosotros, si hacemos un coraje, pues además de tomar las hierbas que ya sabemos que son las amargas, ahora lo que tenemos que hacer es ir y ver si no tenemos una distorsión energética en alguna parte. Y si tenemos esa distorsión energética, se ponen los imanes y se quita la distorsión energética y no nos vamos enfermos. ¿Y la gente a dónde puede acudir? O vaya, allá, bueno, aquí ya entramos en tu cancha. Sí, bueno, aquí ya ¿hay algún hospital o alguna escuela que imparta estos cursos? Sí, ya hay bastantes, ¿verdad? La primera que está impartiendo los cursos es en Chapingo, la Universidad de Chapingo. Ahí se imparten toda esta serie de cursos. Además que ya hay muchos terapeutas que son seguidores del descubridor Isaac Goiz Durán y que también dan cursos y los preparan. Entonces esto se está haciendo cada vez de mayor popularidad. Entonces va a llegar el momento en que ya no vamos a necesitar ni siquiera ir con alguien que conocedor del biomagnetismo. Si nosotros nos preparamos y lo conocemos, pues es que nosotros mismos podamos autocurarnos. Pues tenemos una sorpresa, no sé si la adelantamos o no, yo creo que mejor nos vamos a esperar, pero cada vez más va a haber en los medios de las redes sociales información para que la gente pueda allegarse a estos recursos. Yo le llamo conocimiento, porque es información que nos es útil. Ya si la tomamos o no tomamos esta información, pues es una decisión en libertad de cada quien. Pero cuando no tenemos información somos ignorantes y nos podemos equivocar, ¿no? Claro. ¿Dónde te puede buscar la gente, Froilán? ¿Dónde te pueden solicitar una cita? En fin, la gente de la zona de los volcanes que nos siguen mucho en egemexico.com. Bueno, yo no tengo ninguna, ¿cómo se llama? Nada de publicidad, sino que por medio de los resultados es como se va haciendo. O sea, yo no me promuevo en ningún lado, sino más bien con las personas que
que se van curando, ellas mismas van trayendo a cada vez más personas. Entonces los resultados son los que recomiendo. Si hay resultados, hay más recomendación. Si no hubiese resultados, pues no habría ninguna recomendación. Pero estoy aquí en San Gregorio Coatzingo, y soy muy conocido, vivo en la calle Emiliano Zapata número 15, y si a cualquier persona que le pregunten dónde vive Froilán Suárez, les puede decir. Muy bien, pues con esa confianza y con esta armonía de la mañana, ¿no?, que estamos armonizados hoy, nos despedimos dándole las gracias, como siempre, a nuestro director en producción general, a Jesús Alfonso Barrios, y agradecemos mucho tu tiempo, el compartirnos esta riqueza de conocimiento e información que seguramente nos va a llevar en lo personal a tomar una decisión acerca de mi salud, al físico matemático Froilán Suárez Terán, y gracias, Rubén, por habernos recomendado con la confianza de siempre en Mangas de Camisa para hacerle esta entrevista a tu paisano de allá de San Gregorio Coatzingo. Mi estimado Froilán, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más agradecer, ¿no?, la oportunidad que se está presentando, y muchas gracias, ¿verdad?, por todo el esfuerzo que están haciendo por divulgar esto que las personas merecen conocer, y que saben que muchas veces no nos podemos curar y que estamos desahuciados. Sin embargo, no lo es así. Se ha permitido tener este conocimiento, y si alguien lo ha permitido, entonces por lo tanto lo debemos de aprovechar. Muy bien, hasta la próxima. Su amigo Juan Lanzagorta se despide, y bueno, con esa filosofía del poeta emperador: si quieres alcanzar el quinto sol, lánzate al fuego del cambio, al fuego de la renovación, como diría el poeta emperador Netzahualcóyotl, vecino de Chalco. Muy bien. Muy bien, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias.